Bueno, comenzamos. Entonces les decía, esta es la segunda parte del curso. Eh, la primera fue aprendizaje supervisado. Ahora vamos a hablar un poco de aprendizaje no supervisado. Es una, es una parte de todo el corpus del conexionismo que obviamente tiene una cantidad de capítulos, de modelos, de enfoques, este, como todo lo que es no algo, ¿no? Todo lo que no es supervisado, en principio es no supervisado, en principio, porque hay otras, no es una opción de hierro, ¿no? Este, por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo que hemos mencionado es una, un enfoque relativamente, podríamos llamarlo intermedio. Pero bueno, ahora vamos a ocuparnos del aprendizaje no supervisado y en particular vamos a ver nosotros dos enfoques muy clásicos, que son el aprendizaje Hebbiano y el aprendizaje competitivo. Hoy vamos a hablar del aprendizaje Hebbiano. Pero antes, algunas generalidades del aprendizaje no supervisado. Se lo ha llamado también aprendizaje a lazo abierto, este, o sistemas autoorganizados, sistemas no realimentados, son aproximadamente sinónimos, es decir, un sistema que aprende de forma no supervisada es un sistema a lazo abierto, es decir, eh, no recibe una realimentación del medio, dando cuenta eh, de cómo responde ese medio a las salidas del sistema, es decir, eh, como teníamos en el aprendizaje supervisado, que teníamos una devolución del error estimado eh, que cometía el sistema a medida que iba aprendiendo. Sistema autoorganizado, porque es un sistema que tiene que tener alguna capacidad adicional para suplir esa falta de realimentación, esa falta de feedback. Bueno, justamente no hay realimentación, termina la línea, ¿no? El objetivo de estos modelos entonces es en general descubrir patrones o características de la entrada de los datos, concretamente de la distribución de la entrada. Lo vemos desde un punto de vista estadístico. La entrada se distribuye de alguna manera, se asume que sigue alguna distribución de probabilidades. Bueno, como les decía, estas son dos arquitecturas que vamos a ver un poquito más en detalle, pero hay muchas. En general todas tienen fines parecidos. Eh, Detectar familiaridad eh, en una distribución, es decir, pertenencia mayor o menor a algún subgrupo de la distribución. ACP, análisis de componentes principales, que es lo que nos va a ocupar más. Clustering, que como ustedes deben saber, consiste básicamente en formar clases por algún tipo de métrica que caracteriza a distintos subconjuntos de todo el universo de la entrada. Prototipos, prototipado, que es algo parecido, es decir, se apunta más bien a elegir representantes eh, de cada una de las clases en las cuales se puede dividir la entrada.
codificación, que vamos a ver con cierto detalle cómo el aprendizaje Sevillano en particular tiene esas capacidades, mapeo de características que tiene mucho que ver con eso, se relaciona con seleccionar atributos relevantes de la entrada en general para reducirle la dimensión. Como ven, son aplicaciones que no son excluyentes entre sí y que definen un universo de posibilidades bastante amplio. Entonces, hay una serie de principios básicos en el aprendizaje no supervisado. Primero, los datos de entrada deben contener alguna redundancia. ¿Por qué? Dijimos que no le pedimos ningún tipo de realimentación al, al entorno hacia el sistema. Entonces el sistema debe compensar de alguna manera esa falta de información, de feedback del medio, con algún tipo de información adicional. A esto es lo que llamamos que los datos de entrada contengan alguna redundancia para que el sistema pueda, a medida que aprende, extraer características relevantes, relacionar los datos de la entrada. En cuanto a la autoorganización, hay un principio básico que vale tanto en la biología, para las redes biológicas, como para las redes artificiales, que es la precedencia de los órdenes locales eh, con respecto al orden global, es decir, el orden global eh, como una resultante de procesos previos de ordenamiento de ordenamientos locales en subgrupos o subfamilias de toda la distribución de entrada. Esto lo vamos a ver, este principio lo vamos a ver muy claramente en la próxima clase, cuando hablemos del aprendizaje, los mapas autoorganizados, el aprendizaje competitivo. En general, los modelos, como los que vamos a ver, aproximan un poco más plausiblemente, es decir, se parecen un poco más, tienen un sabor un poco más biológico que los modelos de aprendizaje supervisado, ¿no? Que parecen un poco más ajustados a la necesidad concreta de resolver un problema de entrada-salida, los que vimos, regresión, clasificación, etc. Eso en general. Entonces vamos a empezar con el primer modelo que habíamos dicho, que es el aprendizaje hegeliano no supervisado. Bueno, el diagramita que ustedes ven ahí, ustedes dirán, bueno, esto es un perceptrón simple. La arquitectura es la del perceptrón simple, pero vamos a ver que la cosa eh, corre por otro carril, un poco diferente. En principio tenemos una arquitectura de una capa, eh, una entrada de P dimensiones y una salida que vamos a considerar de una dimensión en principio, y una función de transferencia lineal. Es decir, la salida se computa como simplemente el producto de la entrada por los pesos. Y ahí se obtiene la salida.
asumimos que la entrada X responde a una determinada distribución de probabilidades. En principio no definimos mucho más. Entonces lo que a uno se le ocurre primero es decir, bueno, si yo alimento a la red con muchos ejemplos de la distribución esta, y voy ajustando de alguna manera la salida, me gustaría después que la red tuviera alguna capacidad para, dada una entrada no vista, decir correspondientemente en qué medida la salida se parece a las salidas que producen entradas cercanas de las aprendidas. Entonces lo primero que a uno se le ocurre para eso es un aprendizaje de este tipo, un aprendizaje de los llamados planos. Es Hebbiano puro, fíjense, cómo se modificarían los delta, los WI, los pesos. Una learning rate como siempre y estrictamente la entrada por la salida. Entonces uno dice, bueno, la salida va a ir pareciéndose eh, básicamente a algo como el valor medio de la entrada. Y uno espera que si después de haber aprendido, alimentado con un subconjunto lo suficientemente representativo de esta distribución, finalmente cuando va y pone un valor, como habíamos dicho, no visto antes, la salida va a ser de alguna manera un indicador de en cuánto se parece, en cuánto pertenece esa entrada a a la distribución, es decir, de alguna manera va a medir su cercanía al valor medio de la distribución. Bueno, lo que puede observarse, esto sale haciendo una cuentita, uno piensa a esta distribución como algo que tiene, como toda distribución de probabilidades, una matriz que la caracteriza, que es una matriz de covarianzas. Vamos a asumir de entrada que esta distribución tenga en todas sus coordenadas media cero, y esto no condiciona básicamente todo lo que vamos a razonar. Bueno, analizando esa matriz de covarianza o de correlación, uno puede fácilmente darse cuenta de que si uno entrena la red de esta manera que les digo, la red es inestable. El aprendizaje conduce a incrementos no acotados de los pesos, de alguno de los pesos, y esto se puede verificar tanto haciendo un análisis este, de la matriz de covarianza, es decir, descomponer esa matriz en sus autovectores y autovalores, y también se puede verificar prácticamente, es decir, agarrar un pequeño programita que agarre una distribución, por ejemplo, una distribución qué sé yo, normal, eh, implemente esto y trate de que esto aprenda la media. Bueno, va, va a obtener un aprendizaje donde una pequeña perturbación en la entrada va a producir incrementos no acotados en alguno de los pesos o en varios de los pesos. Es decir, el sistema va a ser inestable, no va a servir, no va a poder aprender eh, convergiendo en forma
parsimoniosa a algún valor medio, como el que uno espera acá. Entonces, el segundo razonamiento sería decir, bueno, está bien, yo los normalizo los pesos. Total, lo que me interesa básicamente es de alguna manera un ángulo, ¿no? Esto está dando una idea del ángulo entre la entrada y los pesos. Entonces, lo que me interesa más que nada es la dirección de esos pesos. Eh, entonces digo, bueno, ok, normalizo los pesos. Después de cada iteración de aprendizaje, hago esto, ¿no? Defino si obtuve un WI, entonces hago WI por un cierto alfa y obtengo un WI'. Este alfa va a ser tal que el W' transformado tenga norma 1. Es decir, vamos a dividir esencialmente por la norma del vector. Bueno, si uno hace esto, esto funciona. No tiene mucho sabor a conexionismo, ¿no? Parece un artilugio muy procedural de programación clásica. Bueno, aquí aparece el primer nombre propio, que es el de hoja, que dijo que esto se podía obtener por una regla de aprendizaje, simplemente agregándole al término, fíjense, acá está la tasa de aprendizaje, acá está la salida. Antes yo multiplicaba por la entrada, era Hebbiano puro. Ahora a la entrada le resto algo así como la proyección de la salida sobre la entrada, sobre cada uno de los pesos. Para modificar el peso WI, hago la parte Hebbiana pura, pero a la entrada le resto la proyección de la salida sobre el respectivo peso. Esto, lo que se prueba, es que es lo mismo que agarrar esta reglita de normalización en cada paso y desarrollar, si uno desarrolla alrededor del eta, para un eta muy chiquito, a primer orden, uno desarrolla esta fórmula en series, uno obtiene exactamente este efecto, el efecto de normalizar en cada iteración. Es decir, para un entornito muy chiquitito de el W en el que estoy parado, esta regla es equivalente a normalizar el valor de los pesos en cada iteración. Esto se puede hacer como un ejercicio también, ¿no? Haciendo un desarrollo en series de Taylor y alrededor de eta, o sea, alrededor de eta igual a 0, ¿no? Para un eta chiquitito, quedarse con los términos de primer orden y les da una cosa de este tipo. Entonces, esto resulta bastante interesante porque esta sí es una regla incremental de aprendizaje, simplemente que la entrada, al calcular hebbianamente la modificación de los pesos, a la entrada se le resta algún término de realimentación negativa, que sería este.
A partir de esto sale el teorema, lo que se llama el teorema de hoja, que es un teorema más o menos riguroso, demostrado. Yo les aclaro, esta clase la tomé no tanto del Hertz, sino más bien de los libros de Hayek, y algunas cosas las generé yo, ¿no? Son de mi propia cosecha, pero esto está en el Hertz, obviamente, también. Eh, la demostración de este teorema que les voy a mencionar ahora está tanto en el Hertz como en el Hayek. Es el teorema de hoja. Bueno, lo que dice es resumidamente lo que les, más o menos lo que les conté, ¿no? La dinámica de esa regla que él propone evoluciona para un eta convenientemente, no, digamos, todo esto vale, como les decía, en entornos pequeños de eta, a primer orden. Entonces, para un eta adecuado, una learning rate adecuada, esa dinámica evoluciona a un vector de pesos que primero tiene norma 1. Segundo, está en la dirección de un autovector de lambda máximo de R, que es la matriz de correlación, o sea, se define así, ¿no? La esperanza o el valor medio de X por X traspuesta. Son las correlaciones de a pares, ¿no? Eh, un segundo, un segundo, por favor. Perdón, sigo. Entonces, decíamos, esta es la matriz de correlación, coincide con la matriz de covarianza porque habíamos dicho que sin pérdida de generalidad asumíamos media cero en todas las coordenadas. Y tercero, el teorema afirma que W está en una dirección que maximiza la salida al cuadrado. Esto es una elevación al cuadrado. El valor medio de la salida al cuadrado, que al ser media cero y ser lineal la activación de la red, la salida también va a tener media cero, y como la media, dijimos que asumíamos media cero en todas las coordenadas, esto coincide con la varianza. Es decir, maximiza la cantidad de información en términos de varianza que se puede obtener proyectando la entrada sobre una dirección, que es esta de W. De nuevo, queríamos que el aprendizaje fuera estable. Bueno, la primera parte de la tesis dice eso. Convergemos a un W de norma 1. La dirección es la de un autovector de lambda máximo, es decir, eh, es el autovector asociado a la mayor cantidad de, tercera afirmación, la mayor cantidad de varianza que se puede obtener
proyectando la entrada sobre alguna dirección, que es esta. Se puede ver, si miran la demostración, que 3 es consecuencia directa de 2, digamos. En resumen, para decirlo más o menos técnicamente, lo que hace esta red bastante simple, de una sola salida, es filtrar la primera componente principal de la entrada. Vamos ahora a hablar un poco de componentes principales, análisis de componentes principales, pero en principio eh, lo que haría esta red tan simple es, con esta regla de hoja, es obtener una dirección sobre la que, si proyecto la entrada, obtengo la mayor cantidad de, conservo la mayor cantidad de información posible eh, en una sola dimensión. Eh, Pasaría de tener p dimensión, p dimensional la entrada, a tener una representación unidimensional. Acá tenemos un par de esquemitas eh, que sirven para verlo gráficamente, ¿no? Este sería el aprendizaje plano, digamos, que solamente tiene feedback positivo, el que dijimos que era inestable, ¿no? Para calcular W en tiempo n más 1, se utiliza la entrada en tiempo n, se la multiplica por la salida y por el eta, y bueno, esto se le suma al W anterior. Este sería un operador de retardo, z a la menos 1. Esto dijimos que es inestable, entonces lo que propone hoja es esto. La salida en tiempo n más 1 resulta de, por un lado, la entrada, eh, esta sería la parte hebbiana, ¿sí? Este tramo, ¿no? Pero además, vía un operador de retardo, eh, el peso en tiempo n se multiplica por menos la salida y se suma. Este sería el término de realimentación negativa o de feedback negativo, y es el responsable de la estabilidad del proceso de aprendizaje. Perdón, ¿inestable se le dice a que va a crecer indefinidamente si no se Exa- hace esto? Exactamente, sí, sí, sí. Ah, ok. Como, como el muestreo de la distribución uno supone que va muestreando la distribución aleatoriamente, eh, cualquier perturbación, cualquier valor que haga crecer alguno de los pesos más que otro, ese peso se va a descontrolar. Mm, Esto se puede ver, uno agarra la distribución de entrada y agarra descompone la matriz de covarianza en sus autovectores y autovalores como una suma, y, y puede ver, ¿no?, que cualquier autovalor de módulo mayor que 1 empieza a elevarse a potencias cada vez más grandes, y ese término termina dominando y yéndose indefinidamente, digamos, creciendo indefinidamente. mm. Eh, entonces, este sería un esquema, una visión gráfica de cómo un término de feedback positivo, hebbiano, puro, y un término que podríamos llamar anti-hebbiano, que es un término inhibitorio, son las componentes de esta regla que, que Hoja propone.
Entonces vamos a hablar un poco de análisis de componentes principales porque no voy a asumir que todos están en ese tema. Sí asumo que manejan principios básicos de álgebra lineal, ¿no? Que era una de las materias que yo les decía que esperaba que más o menos algo lo básico lo manejaran, ¿no? El problema de análisis de componentes principales básicamente se puede resumir en, dada una distribución en R a la n, en general, la distribución de probabilidades, encontrar m vectores ortogonales, en principio se espera m menor que n, con la mayor varianza de los datos al proyectar sobre ellos, ¿no? Es decir, uno está preguntándose cómo reducir la dimensión de la entrada conservando la mayor cantidad de información. Ese sería el problema básico. Hay una definición clásica que es inductiva, que es para definir qué sería la késima componente principal. Es decir, es inductiva. Uno supone que ya cuenta con las primeras k-1 componentes principales y se pregunta, bueno, a partir de esas k-1 componentes principales, ¿cuál será la que sigue? Bueno, es el vector cuya dirección maximiza la varianza dentro del subespacio ortogonal a las primeras k-1 componentes principales. Veamos. La primera componente principal, obviamente k-1 es 0, es decir, la primera componente principal, de acuerdo a esta definición, maximiza la varianza dentro de todo el espacio donde está definida la distribución. La segunda componente principal sería la dirección que maximiza la varianza dentro del subespacio ortogonal a la primera componente. Es decir, le resto el subespacio generado por la primera componente, me queda un subespacio de n-1 dimensiones, y dentro de ese espacio de n-1 dimensiones, la segunda componente principal es la que maximiza la varianza. La tercera va a ser la que maximiza la varianza dentro del subespacio al cual se le ha restado, el subespacio generado por la primera y la segunda. Y así siguiendo. Y finalmente, la proposición básica que nos interesa es que esa késima componente principal coincide con la dirección de un autovector asociado al késimo mayor autovalor de la matriz de covarianza. La matriz de covarianza es esto, ¿no? Estos especie de, no sé cómo llamarlos, equivalen a la esperanza matemática o el valor medio, ¿no? Y esta sería la matriz de covarianza, que como les decía, si la media de la distribución es 0 en todas las componentes, nos queda la matriz de correlación, es decir, la esperanza de x por x traspuesta. X por x traspuesta. Esto es 0, esto es 0. Entonces, estos son hechos del análisis de componentes principales que vamos a utilizar, ¿no? Un poquito de
de álgebra lineal básica, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. O no, no de acuerdo a lo que hemos visto, esto es aparte, ¿no? Supongamos que tenemos esa distribución, tomamos un elemento de la distribución que vive en R a la n, entonces, bueno, no hace falta que sea una distribución, o sea, R a la n en general, ¿no? ¿Cómo podemos escribir a un elemento de esta manera, ¿no? Va a existir una base de autovectores ortonormales, que van a ser estos sub k, y X se va a escribir como una combinación de ciertos factores, que ¿quiénes son? ¿Cómo se calcularían? Bueno, se calcularían justamente como la proyección de X sobre cada uno de esos autovectores. ¿Sí? Esta es una representación básica de un vector en R a la n, ¿no? ¿Qué pasa si yo trunco esta suma, ¿no? Esta suma tiene n componentes. Si yo trunco esta suma, de esta manera, sumo solamente hasta m, me va a quedar una representación aproximada del vector original. Llamémosla x estrella. Que va a tener esta pinta. Supongamos que esta base es en particular la de las componentes principales, que por lo que hemos visto en la definición son n. Para una distribución en dimensión n son n las componentes, ¿no? Voy restando subespacios hasta que no me queda, termino con la enésima, y ya no me quedan subespacios para restar. Entonces, esta representación aproximada, x estrella, define un error de representación, que es justamente todo lo que descarté, es decir, los términos que restan de la suma, desde k igual a m más 1 hasta n. Eso es el error cuadrático medio, como los vectores de la base son ortogonales, es ortogonal ese error. Es decir, esta sería la imagen, obviamente, en el plano. Uno tiene el vector acá, el vector original, lo proyectó sobre las m primeras direcciones, componentes, le quedó esta aproximación y se puede decir que esta distancia es el error. Bueno, hecho o sea, los lambda k, los autovalores de esta matriz de covarianza, son, como en toda matriz de covarianza o de correlación, son positivos. Y un hecho conocido es que los lambda k, los autovalores, se ordenan, se pueden ordenar, son todos mayores que 0, y se pueden ordenar en forma decreciente, de manera que las proyecciones sobre cada uno de sus respectivos autovectores tengan una varianza decreciente. Es decir, la reducción
de dimensionalidad eh, va a ser más efectiva si lo que descartamos en esta suma, este pedazo, corresponde a las direcciones asociadas a los autovalores de menor módulo. Esta es una transformación lineal inversible, siempre y cuando yo proyecte sobre todas las componentes principales. Si como hago acá, descarté, descarté términos de la suma de esta representación, obviamente ya perdí información. Entonces el problema del análisis de componentes principales es cómo proyectar en un número menor de dimensiones, perdiendo la menor cantidad de información. Y eso es justamente lo que se obtiene cuando se ordenan los autovalores en forma decreciente y se proyecta sobre los autovectores asociados a los autovalores de menor módulo. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte concreta, ¿no? Operativa. Algunas consideraciones de tipo conceptual. Básicamente se distinguen dos tipos de enfoque, ¿no? En cuanto a esto de extraer características relevantes de la distribución y quedarse con una representación en menor dimensión. Una es selección de características y otra es extracción de características. Es una definición, digamos. Se considera que seleccionar características es, de alguna manera, ordenar la representación obteniendo, eh, obteniendo un conocimiento de cuáles son las características más relevantes en orden. Por ejemplo, una transformación como las wavelets hace eso. No se pierde información, son transformaciones que son reversibles o inversibles. En realidad lo que a nosotros más nos interesa es lo segundo, la extracción de características. Es decir, transformaciones que permitan extraer características relevantes conservando una cantidad útil de información y reduciendo la dimensión, reduciendo la complejidad de la entrada. Dato histórico, ¿cómo sale? ¿De dónde salen el análisis de componentes principales? Bueno, como en muchas otras disciplinas o capítulos matemáticos, donde después se hace un desarrollo, lo más abstracto, surgieron también en este caso de necesidades en otras disciplinas, ¿no? En el contexto biológico está el nombre de Pearson, en psicometría, Hotelling. Los nombres relevantes para la teoría de análisis de componentes principales son los dos últimos, ¿no? Karhunen y Loewe, que le dieron el nombre, finalmente porque la transformación también se la llama transformación de Karhunen-Loewe. Esto como dato histórico. Bueno, este es un ejemplo muy clásico, ¿no? Pero está muy gráfico, ¿no? Supongan que mi distribución consiste en todos estos puntitos. Y yo tengo, en principio, mis ejes canónicos, ¿no? E1 y E2. Fíjense que si yo proyecto estos puntos sobre E1, básicamente, o sobre E2,
básicamente esta naturaleza bimodal de la distribución se enmascara. Los puntos se mezclan, y tanto si proyecto sobre E1 como sobre E2, pierdo la información de esa estructura esencialmente bimodal que tiene la distribución. ¿Qué pasa si yo hago esta rotación de los ejes, manteniendo su ortogonalidad? Y me quedo con estos nuevos ejes de representación E1' y E2'. Fíjense que ahora, si yo proyecto sobre E1, me quedan en una sola dimensión dos clústeres, básicamente. Uno para esta nube de puntos, y otro para esta otra nube de puntos. E2, el otro eje, perdió como la guerra. Acá sí se perdió completamente la información que permitía distinguir las dos partes de la distribución. Esto se traduce en términos más formales, diciendo que la varianza de la proyección de toda la entrada sobre E1', en este caso va a ser mucho mayor que la varianza de la proyección sobre E2'. En este caso, en este ejemplo, es un ejemplo bien armado para verlo bien, la reducción va a ser prácticamente óptima, quedándose con la mitad de las coordenadas, ¿no? De m igual 2 a m igual 1. O sea, ahí aplicaste el PSA y te quedaron E1' y E2' Claro, eh, como claro. El los PSA autovectores. encontraría esas dos direcciones. Perfecto. Entonces, analizándolo un poquito más, bueno, esto ahora van a ver que es lo mismo, ¿no? La varianza total es invariante, ¿no? A cambios de representación. O sea que la varianza, proyectando sobre cada uno de los ejes canónicos originales, es igual a la varianza sobre la suma de las varianzas, sumando sobre las proyecciones sobre los nuevos ejes. Fíjense que pongo la varianza. Acá una aclaración, no sé si hace falta decirlo. Cuando uno normaliza, no está dividiendo por la varianza. Uno divide por esto vale para la varianza. Uno cuando normaliza en realidad está dividiendo por la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es muy útil porque es en las mismas unidades que el valor que se está, que los valores de la entrada, ¿no? Porque uno toma los valores, les resta la media y divide por algo que es, si se fijan cómo hacen la cuenta, ¿no? Elevan cada cosa al cuadrado, la suman y la dividen por la cantidad de muestras. Entonces, eso, si le sacan la raíz cuadrada, mantiene las unidades, la varianza no. Entonces, esta propiedad de la varianza, esto vale para la varianza, ¿no? Por eso este cuadrado, ¿no? Esto les aclaro, si llegamos a subir también esas clases de una cursada anterior, donde están las clases con explicaciones con texto, ahí faltan estas elevaciones al cuadrado, ¿no?
lo cual no está correcto. Se sobreentiende que es la varianza, igual. Entonces, bueno, si uno escribe esto, la varianza proyectada sobre los ejes canónicos es simplemente eh, cada vector traspuesto por, eh, por la entrada, ¿no? Perdón, por el eje correspondiente. Valor medio y al cuadrado. Y de este lado lo mismo, para los nuevos vectores, E1' y E2'. Proyectando sobre los ejes canónicos, bueno, nos queda cada una de las componentes, ¿no? Si yo proyecto un vector en n dimensiones sobre cada uno de sus ejes, obtengo las coordenadas. Entonces me queda esto. Se puede hacer esta cuentita rápidamente y darse cuenta de que si yo desarrollo esto, ¿no? Es X traspuesto por E1' por X traspuesto nuevamente por E1', lo que obtengo es este producto, ¿no? E1' por la matriz de correlaciones por E1' traspuesta, ¿no? Por la matriz de correlaciones por E1' más E2' traspuesta por la matriz de correlaciones por E2'. Fíjense que esto es un número, ¿no? Es un vector eh, fila por una matriz por un vector columna. Obviamente, bueno, tenía que dar un número, ¿no? Y esto se puede verificar rápidamente, que en cada uno de estos casos son los autovalores asociados a la distribución. Estamos hablando siempre en dimensión 1, ¿no? Vale, obviamente, para cualquier dimensión, pero este ejemplo es para dimensión 1. Es decir, de este lado nos queda la varianza total, y de este lado nos queda la suma de los autovalores eh, asociados a la matriz R. Es decir, hemos simplemente deducido que la varianza total es la suma de los autovalores, es decir, lo que se llama la traza. Por lo tanto, si como en el ejemplo anterior, lambda 1, el mayor autovalor, es mucho mayor que lambda 2, entonces la proyección unidimensional sobre la primera coordenada de la nueva transformación, o sea, E1', va a maximizar la varianza, eventualmente, como en este caso que habíamos, en este ejemplito bastante dibujado que habíamos visto, eventualmente la va a maximizar de manera óptima o casi óptima. Es decir, la cantidad de información que queda asociada a lambda 2, a la segunda dirección, es prácticamente nula. Proyectando sobre una sola dimensión, perdemos muy poca información. Entonces ahora viene lo que se llama, en general, aprendizaje hebbiano generalizado. A ver, todo lo que vimos es suena bastante sólido teóricamente, pero es como poco, ¿no? Un modelo que lo único que hace es aprender la primera componente principal, aprender a proyectar sobre una sola dimensión voy a hacer una cosa antes de empezar esto. Voy a parar la grabación
y voy a volver a, este, a iniciarla. Para ver si me genera